Vamos a resolver el ejercicio o el problema C1 de la prueba de EBAU en Andalucía que se celebró en junio de 2022. Como puedes ver, es un problema de equilibrio químico. Nos dan una masa de reactivo, que sería el yoduro de amonio, en un matraz que se mete de un volumen determinado, 5 litros, y se calienta a una temperatura. Cuando ocurre eso, se descompone este yoduro de amonio, que si te fijas en el equilibrio verás que es sólido, y se descompone en dos sustancias que serían el amoníaco y el yoduro de hidrógeno, que ambas son gaseosas, y te dan como valor el valor de la constante de equilibrio K sub C, es decir, en función de las concentraciones. Tenemos que, una vez que se alcanza el equilibrio, calcular el valor de K sub P a la temperatura que nos han dado y la presión que hay total dentro del matraz. Y por último, los moles de yoduro de amonio que no se han descompuesto, es decir, que quedan en el matraz. Pero déjame que te llame la atención sobre algo que he dicho, pero que es importante. Fíjate que el equilibrio lo vamos a señalar aquí. El equilibrio que tenemos es un equilibrio heterogéneo, ¿vale? Aquí tenemos que sería sólido y aquí tenemos que serían dos sustancias gaseosas. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando yo escribiese la constante K sub C, esta K sub C va a venir dada solo en función de las concentraciones de las especies gaseosas. Esto será bueno que lo tengas en cuenta ahora en el desarrollo del problema. Es decir, la sustancia que en este caso es sólida no aparece su concentración en la constante de equilibrio. Ahora sí, nos vamos a ir a resolver el primer apartado. Tenemos que calcular el valor de K sub P y la presión total dentro del matraz. Muy bien, pues vamos a ver cómo hacemos esto. Como nos dan el valor de K sub C y nos dan la temperatura, también tenemos aquí como dato el valor de R. Lo más cómodo y lo más rápido será si yo escribo K sub P en función de K sub C, que la conozco. Y fíjate que la tenemos aquí. La expresión que vas a usar es esta de aquí, que ya es muy conocida. La constante en función de las presiones parciales ha de ser igual a la constante en función de las concentraciones por R por T y elevado al incremento de moles gaseosos. Esto es muy importante. Esto es solamente referido a los moles gaseosos. Claro, si te das cuenta, como hemos dicho antes, en el equilibrio se obtienen 2 moles gaseosos y se parte de un mol sólido. Luego este incremento, que serían siempre los moles de gas al final menos los de gas al inicio, sería un 2, ¿vale? Así que a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es poner el dato, o mejor dicho, los datos para poder calcular K sub P. Así que K sub P sería, por un lado, K sub C, que la tenemos aquí, 7.6 por 10 elevado a menos 5. Pero déjame que me centre un poco en las unidades. Hemos dicho, la constante K sub C, nos venimos aquí otra vez, ¿verdad? Y esto es importante, está puesta en función de las concentraciones de las especies gaseosas. Así que date cuenta que sería como molar por molar, es decir, molar al cuadrado. Y este molar al cuadrado yo lo puedo escribir como mol elevado a 2 partido por litro elevado a 2. Yo voy a trabajar con las unidades porque me gusta que queden expresadas. Parece que en EBAU no le dan o no le prestan atención a esto, salvo solamente para este caso, pero creo que es importante hacerlo bien. Bien, pues una vez que tengo esto, lo siguiente sería aplicar nuestro paréntesis, es decir, 0.082 y van a ser atmósferas por litro partido por Kelvin y por mol. Esas son las unidades de la R, ¿verdad? Y nuestra temperatura, que serían 650 Kelvin. Pero esto está elevado al cuadrado, ¿verdad? Hemos dicho antes que este incremento de moles de gaseosos era igual a un 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que este cuadrado que hemos puesto aquí fuera afecta también a las unidades. Así que fíjate que tendrías aquí dentro mol al cuadrado, que podrías cancelar con mol al cuadrado, litros al cuadrado, que podrías cancelar con los litros al cuadrado que están aquí, y Kelvin, que estarían al cuadrado, y Kelvin al cuadrado aquí, así que también lo podemos cancelar y ya tenemos la unidad. La unidad serían atmósferas, cuidado, cuadrado.
Así que cuando haces la operación vas a obtener como resultado, vamos a ponerlo aquí, 0.216 y serían atmósferas al cuadrado. Esta es la respuesta para la primera pregunta que te hacen. Vámonos ahora a calcular cuál sería la presión total dentro del matraz. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Dado que ya tenemos aquí la ecuación de K sub C, parece lógico que la de K sub P, te la voy a poner aquí abajo, tendría entonces la forma de presión parcial del amoníaco por presión parcial del yoduro de hidrógeno. Es decir, tiene la misma forma, pero ahora en función de las presiones parciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que yo podría, si llamo P, ¿verdad?, a cada una de estas presiones parciales, escribirlo como un P cuadrado. Lo pongo chiquitillo porque me estoy refiriendo a las presiones parciales. Así que fíjate que K sub P podríamos poner en función de P al cuadrado porque las presiones parciales de ambos son iguales. La estequiometría es 1, 1. Así que fíjate que me voy a venir y tendríamos, como hemos dicho, que K sub P ha de ser igual a un P al cuadrado. Por lo tanto, esta presión parcial que hace referencia a cada uno de los productos tendría la forma de la raíz cuadrada de 0.216 y hemos dicho antes atmósferas cuadrado. Si haces la operación verás que vas a obtener 0.465 atmósferas. Y esta es, digamos que, la presión parcial de cada componente. Pero me piden la presión total que hay dentro del matraz. Solo va a corresponder a las especies gaseosas, pero hay dos especies gaseosas y tenemos que son exactamente iguales. Por lo tanto, la presión total que yo quiero calcular sería 2 veces la que acabo de calcular ahora. Esto quiere decir que la presión total va a ser, por lo tanto, si haces la suma, verás que vas a obtener 0.930, para poner 3 cifras significativas, atmósferas. Y este va a ser el resultado de la segunda cosa que había que calcular en el apartado A. Ya estamos en disposición de irnos a resolver el apartado B. Ahora lo único que vamos a hacer es tener en cuenta que yo conozco la presión parcial de cada uno de los productos y podría conocer, por lo tanto, los moles de cada uno de los productos que hay en el equilibrio. Si te fijas en la estequiometría de tu reacción, que la tienes aquí, es 1:1. Por lo tanto, si yo conozco, por ejemplo, cuáles son los moles que hay de amoníaco en el equilibrio, los moles que me quedan sin reaccionar del yoduro de amonio serían los que había al inicio menos los que se hayan formado de amoníaco. Esta va a ser la base para hacer el ejercicio, el apartado, ¿vale? Así que yo podría escribir, por lo tanto, la ecuación de los gases ideales para uno de los componentes y a partir de aquí despejar los moles de ese componente. Me va a quedar, por lo tanto, que sería P por V partido por R y por T. Si yo sustituyo los datos que conozco, vamos a hacerlo. Sería 0.465 atmósferas. Recuerda que esta es la presión parcial que llamamos P pequeña. Por volumen, 5 litros, partido por, y aquí tendríamos 0.082 atmósferas por litro, partido por Kelvin y por mol. Y ahora aquí la temperatura, que son 650 Kelvin. Parece claro que si me fijo en las unidades tendríamos atmósferas, que los cancelo con atmósferas, litros con litros y Kelvin con Kelvin. Me van a quedar solamente, como veis, mol. Al hacer la operación, el resultado que obtienes es 4.36 por 10 elevado a menos 2 mol. Estos son los moles que se han producido de amoníaco por un lado y de yoduro de hidrógeno por el otro, porque son iguales. Insisto, tienes que tener en cuenta la estequiometría. Así que solamente me quedaría calcular cuántos son los moles que me quedan de yoduro de amonio, que era la sustancia, digamos, de inicio, el reactivo de partida. Pero hemos dicho antes, serán los que había al inicio menos los que se han formado de cada uno de los productos. Lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto había al inicio, y eso lo hago a través de lo que sería convertir la masa inicial de yoduro de amonio
en moles. Eso lo vamos a hacer muy fácil. Fíjate que lo pongo aquí al lado como un factor de conversión. Yo tengo que son 14.5 gramos de la sustancia, ¿verdad? Del NH4I, y voy a usar como factor de conversión, vamos a ponerlo aquí, que un mol de esta sustancia equivale a la suma de 14 para el nitrógeno, más 4 hidrógenos, que son 17, más 127, que lo tienes aquí, del yodo. Eso suman 145 gramos, es decir, un mol de esta sustancia son 145 gramos. Bueno, pues si aplicas esto que tenemos aquí, verás que el resultado es 0.1 mol de la sustancia inicial, en nuestro caso del yoduro de amonio, ¿verdad?, que había al inicio. Por lo tanto, recuerda que estamos calculando cuántos son los que me quedarían al final en el equilibrio. Bueno, pues lo vamos a hacer aquí. En el equilibrio, los moles que hay de esta sustancia, vamos a ponerlo así, en el equilibrio serían los que había al inicio, es decir, 0.1 mol menos los que se han formado, que lo tenemos aquí, 4.36 por 10 elevado a menos 2, y todo esto son mol. Ni que decir tiene que hacer la operación y vas a obtener como resultado 5.64 por 10 elevado a menos 2 mol de la sustancia inicial, es decir, del yoduro de amonio. Y con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, le das a la manita hacia arriba, y si te suscribes al canal, pues vamos a seguir aumentando el número de suscriptores y me ayudará mucho a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.